La economía prehispánica de México, por Pedro Carrasco. La situación del centro de México era compleja. Había diferentes regiones diferenciadas por las condiciones naturales como la fertilidad de los suelos, disponibilidad de riego, lluvias y altitud. Esto favorecía las zonas de llanura en vez de las montañosas. En consecuencia, en la zona llana aumentó la densidad poblacional y la concentración del poder político. El Imperio Azteca, como unidad política, estaba formada por tres centros: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, cada una con ciudades dependientes y provincias. Por otra parte, había numerosos mercados que eran autónomos, donde concurría una gran cantidad de gente y de mercaderes especializados. Los medios de producción, la tierra y el trabajo estaban controlados por el mecanismo político. Entonces, los sectores privilegiados, pipiltín o nobleza, se apropiaban del excedente económico generado por los esclavos, tlacotín, y los plebeyos, masecualtín, organizando la redistribución de los bienes producidos por la agricultura y otras actividades. La unidad comunal o comunitaria que permitía el sistema tributario era el calpulli, al igual que las aldeas andinas llamadas ayllu. Permitía organizar la producción agrícola y de otras actividades para la recolección de los tributos. El calpulli, desde lo económico, es una corporación en posesión comunal de la tierra distribuida igualitariamente entre sus miembros para el uso familiar. A cada estamento, a cada institución y puesto público correspondía un tipo especial de tierras destinadas a sostener a los poseedores en una organización política. El control hidrológico era fundamental para generar los excedentes necesarios para sostener la organización política, económica y social de los aztecas. La disponibilidad de agua, tierra y de gente que las trabaje era una condición necesaria para la conformación de los estados mesoamericanos en general. El trabajo estaba administrado por el organismo político. Por esta razón, todo individuo estaba obligado a dar su tequit, es decir, su oficio, trabajo o tributo, como una forma de contribuir a la sociedad. Generalmente la gente común tributaba en trabajo, mientras que artesanos y mercaderes lo hacían en especie, tracayaqui. Los labradores de la tierra se ayudaban a través de la macao, es decir, se prestaban ayuda recíprocamente. Se puede decir que había una gran especialización de los plebeyos, lo que permitía recolectar tributos en especie y trabajo de diferentes tipos. Por ejemplo, carpinteros, alfareros, albañiles, canasteros, guaracheros, petateros, una diversidad de artesanos, entre otros. La circulación y distribución de bienes tenía lugar en base a los distintos derechos adscritos a cada quien según su estatus, en particular los derechos y las obligaciones en los medios de producción y por consiguiente en la participación del proceso productivo. Es importante decir que el Estado se encargaba de redistribuir el excedente, en una doble función como representante de la sociedad en general, como órgano de gobierno y como encargado de mantener el estatus de las clases dominantes. Conclusión. La actividad de los mercados será secundaria respecto al sector político de la economía y por lo tanto los estados no ejercerán un control sobre estas actividades mercantiles, que crecerán autónomamente impidiendo la unificación política estatal. Son rasgos característicos del mercado mesoamericano la localización de las actividades mercantiles en lugares definidos como las plazas o tianguis, y la existencia de mercaderes profesionales, posteca, con una organización propia en barrios determinados. Tenían un tiempo de funcionamiento de cada 5, 9 o 20 días, y eran controlados por las autoridades del mercado. Acudían poblaciones locales y extranjeras. El intercambio en los mercados se realizaba a través de trueque, de mercancía o el uso de monedas, el cacao y mantas principalmente. Los mercaderes se diferenciaban unos de otros. Los regatones eran revendedores de productos que obtenían una mayor riqueza.
El comercio, intercambio de presentes y tributos eran alternativas para conseguir bienes exóticos. El poder económico de la clase dominante, organizada como Estado, se basaba en el control de las tierras, la obra pública hidráulicas que mantenían y ampliaban la capacidad agrícola, y el aparato militar se extendía la imposición del tributo a los pueblos sometidos. El autor considera que los aztecas tenían un modo de producción similar al asiático. Bien, voy a hacer referencia ahora al comercio de larga distancia y mercado, ¿no?, en el Imperio Azteca y en los estados mayas. Verdon dice que las economías de los primeros estados e imperios se caracterizaban, ¿no?, por formas incipientes de las muchas instituciones y actividades económicas modernas. Entre esas, por ejemplo, los impuestos, el comercio a larga distancia o el comercio exterior, las producciones especializadas, entre otras, ¿no? Bien, Chapman dice que el comercio de larga distancia es el que unió las dos grandes áreas culturales de Mesoamérica. Y para hacer el análisis de este aspecto, es decir, el aspecto económico, ¿no?, toma unos referentes: los bienes importados y exportados, el comercio de larga distancia, ¿no?, el personal dedicado al comercio exterior, los lugares donde se encontraron los comerciantes de larga distancia. Bien, los principales artículos del comercio eran artículos de lujo y sus materias primas, ¿no? Pero esto estaba reservado a la élite y a las necesidades estatales. La persona del mercader era significativa. El comercio desarrollado entre zonas tan distantes, ¿no?, era llevado a cabo por este mercader, ¿no? Una actividad estructurada de personas bajo la autoridad de sus organizaciones profesionales. Es decir, el comercio a larga distancia no era una actividad individual, ¿sí? Bueno, ahora, en cuanto a los puertos de comercio, donde se realizaban las transacciones de intercambio, no son puertos situados a orilla de ríos. Estos puertos de comercio eran ciudades o pueblos, era el lugar de encuentro de los mercaderes, era el principal órgano de comercio de larga distancia. Ninguno de los puertos de comercio pagaba tributo al Estado azteca o al Estado maya. El comercio activo se realizaba desde los centros metropolitanos a los puertos de comercio, que es donde se producían los intercambios. Ahora me voy a referir a los aztecas en la cuenca de México. La figura central era el posteca, que era el mercader de larga distancia. Se trataba de un comerciante profesional, ¿no?, que era el que mantenía las relaciones con pueblos situados más allá de las fronteras del Imperio Azteca. Su rango era similar al de algunos artesanos cualificados. Los postecas, esos mercaderes profesionales, pagaban tributos con sus mercancías y los artesanos lo hacían con sus productos terminados. Ambos, postecas y artesanos, no se dedicaban a productos de lujo. Y entre los postecas había ciertos rangos también. Por ejemplo, estaban los funcionarios de rango superior, los mercaderes de esclavos, los mercaderes reales, los mercaderes espías y los mercaderes ambulantes. En cuanto a la moneda que se manejaba, era el grano de cacao. Era la moneda, se podría decir, casi corriente. Y con ella se podían pagar multas, deudas y tributos. Otras monedas se usaban, otros productos que se usaban como moneda era el paño pequeño de algodón, polvo de oro en cañones transparentes de plumas. El trueque era otra forma de intercambio, ¿sí? La especialización intensiva
es decir, el trabajo sobre piedras semipreciosas, producción de cerámicas, producción de esteras. La vuelta de los Posteca, con sus productos de lujo que no estaban destinados al mercado, era de gran importancia, porque esos productos de estos mercaderes profesionales eran algunos destinados a los jefes. Bien, en cuanto a los mayas del Yucatán, la caída de Tenochtitlán, que era el centro del poder económico y político, afectó a la red de relaciones de intercambio, desde México hasta Yucatán y Honduras. Ahí en Yucatán se encontraban otros centros comerciales, ¿sí?, como el Yucatán, Chetumal, que era una zona de cultivo extenso de cacao, Salamanca, donde había extensos campos de maíz, y también un populoso asentamiento. Otro centro activo de comercio era Bacalar, pero no hay testimonios escritos de mercados. Así como estaban los postecas, acá teníamos a los polom, que eran los comerciantes de larga distancia, eran nobles y ricos. Acá también había una división en rangos. Estaban los polom profesionales y los polom yo, que eran los que viajaban. Entre los puertos de comercio importantes estaban Cicalango, en el Golfo de México, hacia el sudoeste, el Golfo de Honduras, hacia el sudeste. El comercio de larga distancia era solo para algunos productos. Entre los productos de exportación estaban los clavos, paños y sal. Y las importaciones, el oro, que era escaso. Se importaban objetos de oro de Cicalango que habían llevado postecas de la cuenca de México. Bueno, acá el dinero también, lo que se usaba como dinero era el cacao. Y también como paño de algodón, collares de conchas rojas. Los mercaderes de larga distancia utilizaban el grano de cacao. Y las mercancías eran transportadas en caravanas humanas y flotas de canoa. Los postecas, aztecas y los polón mayas eran de clase alta. Y bueno, aquí también encontramos puertos de comercio donde se realizaba el intercambio de estos productos. Y otros centros comerciales o puertos de comercio en el Golfo de México, como ya lo mencioné, Cicalango, donde confluían numerosas rutas. Desde el norte llegaban postecas aztecas con productos de lujo. Era el enclave más importante para el comercio azteca. En la costa del Pacífico estaba Soconusco, poca información hay sobre el comercio de esta zona. En el interior, Acalam, que era un foco comercial. El comercio se desarrollaba en su mayor parte en canoas y existían mercaderes gobernantes. Era un lugar de tránsito con pocos recursos propios. Y en el Golfo de Honduras se encontraban 4 centros comerciales a orillas de 4 grandes ríos. Entre estas zonas, ¿no?, había semejanzas significativas. Por ejemplo, topográficamente son similares por su condición de zonas costeras. Las dos regiones estaban entre las principales productoras de cacao. Tanto Cicalango como Honduras importaban esclavos, paños, vestidos, ornamentos de piedras preciosas. Y los españoles las describieron como zonas ricas y pobladas. Ahora, ¿cómo se interrelacionaban diferentes aspectos de la economía? Por ejemplo, la especialización intensiva en la producción de bienes, ¿no?, llevaba a excedentes. Entonces tenían que contar con mecanismos de intercambio para que ese producto salga. Y la red de centros comerciales o mercantiles eran los escenarios para esos intercambios. Y bueno, los mercaderes profesionales, a ellos se les confiaban bienes de almacenes tributarios del Estado.